diciendo nada de la anamnesis. Me has dicho hemiplegia izquierda como que ya lo examinaste. No es eso, la anamnesis es qué pasó con el paciente, cómo comenzó su problema, qué sintió, qué continuó después, qué más sintió o qué más notaron los testigos. Por favor, relate la anamnesis en forma bastante sintética. Ya, doctor, entonces sería en la parte del relato. Ya. Eh, bueno, ya lo mencionado, ¿no? Del tiempo de la enfermedad, el pa- la, la sintomatología o el cuadro que el paciente presentó es de que el paciente salió a caminar e instantes después sintió debilidad en la pierna izquierda, siendo incapaz de poder sostenerse de una pared y de los brazos, y cayó al suelo sin causar ningún traumatismo de importancia. La debilidad era no proporcional, de inicio distal en miembro inferior y proximal en miembro superior, sin aparente compromiso sensitivo ni relajación de esfínteres. Además, presentó compromiso motor de la lengua y babeó, bueno, la cealorrea, ¿no? Auxiliado por el vecino y Disculpa, ¿a qué posteriormente le llamas traído a... compromiso motor de la lengua? ¿Qué manifestó él, o el familiar, o el testigo? Eh, el paciente, doctor, manifestó que él no podía hablar, o sea, no podía articular las palabras. Continúe. Y Sí, posterior al cuadro que presentó, el paciente fue llevado a emergencia, ¿no? Y disculpa, ¿y la disfagia? Doctor, eso tendría que ver con el babeo del paciente. Entonces, ¿cómo pones que es disfagia si solamente menciono babeo? La disfagia es un problema que tienes que corroborarlo o en todo caso sospechas, y sospechas por algo que te ha manifestado el paciente, en este caso el babeo, ¿no? Entonces no puedes Así es, poner doctor. disfagia y cialorrea. Tal vez disfagia no, cialorrea tal vez sí, pero es lo que manifiesta el paciente o los testigos. No es un diagnóstico dado por signos, sino por síntomas. Sí, doctor, en este caso lo hemos puesto por lo que el paciente manifestó del babeo. Si hubiera podido tragar, no hubiera tenido eso. Manifestó problemas en ese momento, como problemas para tragar la saliva, por ejemplo. Sí, doctor. Eso no lo han puesto. Poner disfagia es ya una cuestión eh, corroborada el examen físico, más no por la anamnesis. Entonces no debería estar ahí. ya, doctor, Ok, doctor. continúo, doctor. Sí, por favor. Ya. Eh, Nos vamos a los antecedentes. En los antecedentes, el paciente tiene Va, hipertensión arterial. Yara, no me han dado claramente la enfermedad actual. Que sí, que ¿cómo se llama? Sintió debilidad, por lo que se apoyó en la pared, bueno, debilidad en mi cuerpo izquierdo, la predomina en mi miembro inferior, pero no me has relatado bien lo que es lo demás, que lo han puesto como
ya casi como un diagnóstico de disartria, disfagia, y se lo reda. ¿Puedes describirme mejor eso? Ya, doctor. El paciente, bueno, en el relato que hemos puesto que él nos proporciona la información, es de que la disartria que hemos puesto es porque el paciente nos refirió que él, el momento de haber, de tener la caída, ¿no? Y cuando vienen, a auxiliarlo los vecinos, él no podía articular las palabras, o no podía hablar, no podía expresar nada. Una Y pregunta, Kiara, disculpa. dime, ¿No doctor, podía porque no podía pronunciar o no podía encontrar las palabras para decirlo? no podía pronunciar, doctor, no podía. Absolutamente nada, o pronunciaba y no se le entendía. Mm. Lo que él refirió nomás es de que no podía hablar, o sea, no podía pronunciar la palabra. Y le Aquel, preguntaron lo que te estoy preguntando ahora. mm, no, doctor, ¿Y cómo sabes que es disartria y descartamos afasia? ¿Por qué no es afasia y no es disartria? Solamente con anamnesis. Porque, ¿Alguien del doctor, grupo? el paciente también dijo de que en ese momento él como medio que balbuceaba, pero no podía hablar. Entonces por eso lo hemos considerado disartria. porque el Que paciente no, sí comprendía lo ujú. que le decían, pero no podía él dar la respuesta. Ya. El comprender significa que no hay un problema de comprensión. Ya. Eso tal vez no es el problema. El problema es, vamos a diferenciar en una afasia motora o afasia de Broca o algo parecido con una disartria. ¿Cómo en la anamnesis puedes diferenciar entre una afasia motora o de expresión y una disartria? Que el paciente dijo que no podía mover su lengua, doctor, que se sentía como entumecida. Ya. Esa parte es la que en la anamnesis, en lo que han puesto en anamnesis, debería decir. O sea, tiene dificultad para expresarse verbalmente porque sentía el adormecimiento de la lengua. ¿Ok? Y la Sí, doctor. disfagia, ¿cómo saben qué es disfagia? Por anamnesis. Doctor, en realidad en la disfagia, nosotros, eso, nos dijo el paciente que no podía tragar la saliva ni poder de los alimentos. Ok, ok, continúen. Ya, doctor, continuando con con la anamnesis, el paciente es hipertenso diagnosticado hace 5 años. El tratamiento que él toma es losartán 2 veces al día, atorvastatina 1 vez al día y aspirina 1 vez al día. Cumplía El el paciente, tratamiento. le hemos consultado, doctor, si ha cumplido el tratamiento todos los días y él refirió que sí. Continúen. Él, eh, hace 5 años, el paciente también tuvo un evento de ACV isquémico, que la secuela que le dejó fue una hemiparesia izquierda proporcional distal, que después del evento isquémico él necesitó un bastón para poder caminar. Es un paciente con OH de larga data desde los 20 años. Es un paciente que consume alcohol desde los 20 años.
El señor le preguntamos si es que él consumía alcohol, con qué frecuencia, ¿no? A la semana, y mencionó que toda la semana. Le hemos puesto como antecedentes ¿Qué tipo de al alcohol? mm, ¿Hasta embriagarse o no hasta embriagarse? doctor, para ser sinceros, no le hemos preguntado si es hasta embriagarse, no, pero es un hecho que consume alcohol todos los días. ¿Qué tipo de alcohol? Mm, el que es el trago corto que le llaman, no sé cómo expresarlo. Continúa. Eh, le hemos puesto como antecedentes, que lo hemos visto relevantes, es en que antecedentes familiares, que la madre aún está viva, tiene 76 años y la mamá es hipertensa, diagnosticada. El papa falleció a los 82 años a causa de un ACV, y el papa también era alcohólico de larga data. Continuando con el caso, bueno, eso es todo en antecedentes, doctor, lo relevante. Continuando con el caso, en los signos no neurológicos, le hemos encontrado al paciente en miembros inferiores, en ambos miembros inferiores, en la región tibial, unas máculas hipocrómicas circulares, y la lengua saburral. De ahí no hemos encontrado otro signo no neurológico en el paciente. Continuando con el caso, en los signos neurológicos, el paciente tenía, bueno, al examen neurológico, fuerza muscular en miembro inferior izquierdo, le hemos puesto 0/5, doctor, en el derecho. Perdón, en el izquierdo 0/5, en el derecho 5/5. Y fuerza muscular superior izquierda 1/5 en el derecho, en el izquierdo 1/5 y en el derecho 5/5. También le hemos encontrado tropismo muscular, o sea, una hipertrofia en el brazo y en la pierna izquierda. En los reflejos, el paciente en el reflejo Disculpa, tricipital, ¿el trofismo cómo es? Porque han puesto tropismo, que no es lo mismo que trofismo. A ver, ¿me puedes decir tropismo muscular? ¿A qué le llamas? Porque es trofismo, no es tropismo. sí. Doctor, fue un error de la digitación, doctor, que es trofismo muscular. Continúe, por favor. Y ya, doctor, continuando, en los reflejos, en el reflejo tricipital izquierdo, el paciente está a 3/4 y en el derecho 2/4. Y en el reflejo rotuliano, eh, en el izquierdo estaba 3/4 y en el derecho 2/4. Babinski positivo tenía el paciente en el lado izquierdo, Hodman positivo en el izquierdo. En el equilibrio, doctor, tenía una desviación hacia la izquierda, o sea, el paciente no podía, o sea, el cuerpo se le iba hacia el lado izquierdo. En la sensación térmica no diferenciaba el lado derecho, ¿no? El caliente, frío. Al paciente, para acotar en lo que es el equilibrio, entre los compañeros le hemos hecho sentar, ¿no? Y el señor no podía controlar el cuerpo ni la cabeza, o sea, se iba, desviaba hacia el lado izquierdo. Eh, continúa. Ya, doctor, yo voy a continuar con el examen, con los signos neurológicos. Bueno, le hemos hecho el examen del campo visual y hemos notado que
estaba disminuido de ambos lados. En el caso de que al hacer el que sigue el dedo, cuando ya estaba en la mitad del campo visual del observador, ya no, el paciente refería que ya no podía ver el dedo. Sin embargo, no estaba muy alejado de su centro. Eso con respecto al examen del segundo par craneal. Sobre el séptimo par, tiene una parálisis central del lado izquierdo. En la cara, sus labios estaban desviados hacia la izquierda. Disculpa, Y ¿pueden subir un poquito para ver más? sí, doctor. Gracias. El compañero Bruno, por favor, puede subirlo. Que suba más un poco, no Sí, zoom. o es hasta la lengua nada más que hay el examen. Sí, doctor, hasta la lengua nomás está. Luego ya vienen otras cosas. Ok. Ya, doctor, como decía, su comisura labial estaba desviada hacia la izquierda y también le hemos hecho que arrugue la frente y sí podía de ambos lados, por lo que fue la razón que pusimos la parálisis facial central del lado izquierdo. Y se le pidió que saque la lengua y se encontraba también desviada hacia la izquierda. Eso sería todo respecto a los signos neurológicos. Me llama la atención ese campo visual temporal disminuido de ambos lados. Porque eso tendría mucha ¿cómo le puedo decir? Mucha influencia en dónde van a poner la lesión. Ya. A ver, la pregunta que siempre van a escuchar de mí, incluyendo los exámenes, es ¿dónde está la lesión? Si hay alguien que no sea del grupo que quiera algún dato adicional antes de que digan los del grupo dónde ellos suponen que está la lesión, por favor, pueden hacerlo en este momento. ¿Algún dato adicional que deseen? ¿Todos están contentos con la información que le han dado de la historia? Bueno, si nadie dice nada, quiere decir que están felices con la información que le han dado. Por lo tanto, ustedes pueden decir dónde está la lesión, probablemente. Si no lo pueden decir, y no lo van a decir probablemente, va a ser un problema si es que no lo han pensado, porque es parte del examen que van a dar ustedes. Continúe, no sé quién del grupo va a continuar con lo que es la localización, por favor. ¿Alguien del Doctor, grupo? Sí. doctor, buenas noches. Para nosotros la lesión está en el bulbo.
Me estás hablando del bulbo raquídeo. Sí, doctor. Ya, cuando nosotros tratamos de ubicar la lesión en neurología, siempre decimos, por ejemplo, usted dice bulbo raquídeo, porque decir bulbo, puedo pensar en el bulbo carotidio, ya, y no es así. Entonces, lo que yo quiero es que me digan bulbo raquídeo. Ya sé de qué están hablando. Segundo, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Siempre esa, eso de dar el lado es importante, porque a veces dicen, no, doctor, yo dije que era en el bulbo, pero no has dicho qué lado. Ok, entonces, correcto. Le corrijo entonces, doctor. Sería en el bulbo raquídeo del lado izquierdo, doctor. ¿Por qué lo pones en el bulbo? A ver, ¿cuáles las características que tiene su problema que te hace pensar que es en el bulbo? Por la desviación de la lengua, por la disartria y por la disfagia, doctor, sería el bulbo raquídeo, si no me equivoco. Si la disfagia Me es equivoco. por problema del bulbo, sería por lesión del noveno o décimo par craneal, ¿correcto? O de Sí, doctor. sus núcleos que están en el bulbo. Sin embargo, ustedes no han encontrado nada que en el examen que diga que hay un problema del noveno o décimo par. ¿Cómo explica eso? Doctor, disculpe, nosotros hemos pensado en el bulbo raquídeo lado izquierdo, más exactamente postdecusación, debido a que está afectado la sensación térmica del lado derecho. Entonces, esto, esto nos Miguel, lleva a la disculpa, vía. Miguel, Sí, doctor. disculpa, la pregunta que estaba haciendo. Si no han encontrado ningún signo de lesión del noveno o décimo que están en el bulbo y que dan disfagia, ¿cómo pueden localizarlo en el bulbo? No hay problema. ¿Cómo ustedes pueden asegurar que está en el bulbo si no han encontrado nada correspondiente a lesión del noveno y o décimo par craneal? Para cualquiera que está presente, ¿qué debería haberse encontrado si hubiera una lesión en el bulbo, como ellos afirman, por lesión del noveno o décimo par craneal? ¿Alguien puede decirlo? Doctor, buenas noches. Sí, Creo sí, Milagro. que durante su exploración física no mencionaron, por ejemplo, si hay pérdida del reflejo nauseoso. Pregunté, señorita Milagros, si es que había algo que querían saber de lo que han dicho ellos y nadie dijo nada. Ahora que yo hago la pregunta, recién está saliendo. ¿Qué es valedero lo que usted dice, señorita Milagros? A ver, pregúnteles. ¿Qué han encontrado en el reflejo nauseoso? ¿Lo exploraron o no lo exploraron?
Verónica. Doctor, conservado, doctor. Al momento de hacer la evaluación estaba conservado. Tenía el reflejo nauseoso, doctor. Milagros, a ver, ¿qué piensas al respecto? Bueno, si está conservado, entonces no habría, no estaría afectado, porque si no estuviera recibiendo inervación, no habría el reflejo. Ya. Siempre en un reflejo hay una vía aferente, un centro o los centros relacionados con ese reflejo y una vía eferente. ¿Cuál es la vía aferente? ¿Dónde está el centro? ¿Y cuál es la vía eferente? En este caso, la vía aferente es el que da la sensibilidad a la faringe. ¿Quién da la sensibilidad a la faringe? Doctor, ¿se refiere a qué nervio da la sensibilidad a la faringe? Correcto, eso es lo que estoy preguntando. Eh, el nervio glosofaríngeo, doctor, da la sensibilidad, la parte posterior. Entonces, aquí ese es el problema de la vía aferente. El otro es el centro de reflejo y el otro es la vía eferente. ¿Quién es la vía eferente de este reflejo nauseoso? El 10º par, doctor. ¿Quién habló, perdón? ¿Bruno? Sí, doctor. Ok, correcto, es el 10º par principalmente, porque después está el frénico, que es el diafragma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, o está la vía aferente o está la vía eferente afectada, para que no haya reflejo nauseoso. Entonces tenemos que evaluar al nemogástrico y al glosofaríngeo. Aparte del reflejo nauseoso, ¿de qué otra forma sabemos si es que hay afectación del glosofaríngeo y o del nemogástrico? Cualquiera puede opinar, ¿ok? Entonces, hay algo que no está claro, nadie opina, nadie dice nada, y hay algo que no han examinado y deberían de haberlo puesto acá, de que no hay, el reflejo nauseoso está normal. Si está el reflejo nauseoso Doctor, le hemos normal, puesto en la historia, pero no acá en el resumen, doctor. pero es importante porque si no le estás ocultando información a todos los que están en este momento, ¿no? Ya les he dicho, en una historia, cuando hacemos presentación, tenemos que poner
lo que es negativo, pero que es relevante para hacer el diagnóstico. Bien. Ahora mi pregunta a los que han hecho la historia. ¿Cómo una lesión en el bulbo raquídeo te da una hemianopsia bitemporal? ¿Qué es lo que ustedes han puesto? Dice ahí, a ver, campo visual temporal disminuido en ambos lados. ¿Cómo explican eso en una lesión a nivel del bulbo izquierdo? Me parece que lo han puesto. Sí, doctor, izquierdo. ¿Cómo lo explican? Doctor, la hemianopsia bitemporal sería más que todo por una lesión en el quiasma óptico. Sería efectivamente, entonces, ¿cómo entonces ponen la lesión en el bulbo raquídeo? Los que han hecho la historia, por favor, ¿me pueden explicar eso? Doctor, nuestra localización de la lesión se dirigió más al bulbo debido al compromiso de sensibilidad contralateral con la hemiplegia ipsilateral, también con el compromiso del nervio hipogloso. Entonces, por eso nosotros localizamos la lesión más en el bulbo raquídeo por esos tres síntomas. Bueno, estos tres signos. Hay dos cosas acá que no son congruentes. En primer lugar, la vía motora es cruzada, ¿ok? Entonces la lesión, vamos a ponerlo en un lado, se va a manifestar en el lado opuesto. En este caso, el problema motor está en el lado izquierdo, asumimos que la lesión está en el lado derecho, ¿correcto? ¿Ya? Sí, doctor. Pero también las vías sensitivas son cruzadas a partir del tercio inferior del bulbo. Quiere decir que si la lesión estuviera en el lado derecho, el problema sensitivo estaría en el lado izquierdo. Pero ustedes lo han puesto en el lado derecho. Doctor, nosotros lo hemos considerado así porque consideramos que la lesión es después de la decusación de la vía piramidal y además Perfecto, al examen. Dalia, perdón. Sí, doctor. Correcto. Después de la decusación, la manifestación está en el lado opuesto. Perfecto. La hemiparesia está en el lado izquierdo, quiere decir que la lesión está en el lado derecho. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Estamos? ¿Ya? Sí, doctor. Las vías sensitivas también a ese nivel están cruzadas.
ya se cruzaron. Por lo tanto, si la lesión está en el lado derecho, el problema sensitivo debería estar en el lado izquierdo, pero ustedes aparentemente por su examen lo han puesto en el lado derecho. ¿Cómo explican eso? Doctor, en la evaluación de la sensación térmica, en realidad fue un poco, podríamos decirlo, confuso, ¿no? Porque el paciente, en un primer instancia, el paciente decía que sí sentía en ambos, o sea, reconocía caliente y frío en ambos miembros. Y cuando le volvimos a hacer, él refería que no diferenciaba, ¿no? En el lado derecho. Por eso es que le hemos optado poner derecho. De repente ahí no estaba muy claro la evaluación que le hemos realizado en el momento. Ok, yo creo que falta poco para que se termine nuestra hora que tenemos en el Meet y lo que yo quisiera decirles es de que el aprendizaje que debe quedar de esta presentación de la historia clínica. En primer lugar, existen lo que se llaman los signos duros y los signos blandos en neurología. Los signos duros son, por ejemplo, Babinski, la hiperreflexia, reflejos, principalmente, por ejemplo, el reflejo de Babinski, Hoffman, reflejo palmo-mentoniano, de besuqueo, en los cuales la voluntad del paciente o la conciencia del paciente no influyen en la presencia de estos reflejos. ¿Ok? Entonces, esos se llaman los signos duros de la neurología, es decir, que estos yo les tengo que hacer más caso en contraposición a lo que se llaman los signos blandos de la neurología. Los signos blandos son aquellos en los que puede estar influenciado por un trastorno de conciencia del paciente o por la voluntad del paciente. Lo último que ha dicho, no sé si fue Diane o Kiara. Bien. Entonces, cuando yo tengo que evaluar a qué le hago caso, tengo que hacerle más caso a mis signos duros que a mis signos blandos, porque esos signos blandos pueden estar influenciados por el nivel de conciencia del paciente o por la voluntad del paciente. Porque el paciente puede decir no siento o sí siento, y es porque simplemente se le ocurre decirlo, ¿no? Pero el Babinski no es de que yo quiero que salga Babinski o quiero que salga normal. Eso no está influenciado por la voluntad ni tampoco por el nivel de conciencia. ¿Ok? Entonces, esa es la primera enseñanza que debe quedar de esta historia clínica. Segunda enseñanza, que cuando nosotros tenemos cosas que son incongruentes, como ustedes ponen bulbo raquídeo, pero hay una hemianopsia bitemporal que no concuerda pues con esa localización que ustedes están asumiendo. Entonces acá hay dos cosas. Uno, que yo no estoy haciendo un análisis adecuado de lo que he encontrado en el paciente, o no he hecho una anamnesis y un examen clínico adecuado. De tal manera que estoy asumiendo que hay signos que no existen o estoy pasando de largo signos que sí existen. Entonces, eso me lleva a que yo tengo que retornar a mi historia clínica, a mi anamnesis y a mi examen clínico, porque algo no está de acuerdo, no está bien. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Sí, dale. En este caso, ¿podría ser posible que el paciente tenga diferentes lesiones, ya que
o sea, tenga varias lesiones, ya que tiene un antecedente de ACV hace 5 años. Muy buena pregunta. Aquí la anamnesis es importante. De ese antecedente de un SB de hace 5 años, hay que saber preguntar qué le quedó como secuela. Y hay que ir preguntando para poder saber qué es lo anterior para no confundirlo con lo que es lo reciente. Doctor, en este caso, el paciente solo refirió que la secuela era la hemiparesia izquierda, proporcional, pues, ¿no? Que le quedó, pero eso es lo único que refirió de la secuela del ACV de hace 5 años. Ya, Kiara. Perfecto, sí. Nosotros nos decimos, ya me dijo que solamente era hemiparesia. Pero le han preguntado, por ejemplo, ahorita que ustedes ven que no concuerda algunas cosas y según lo que dice Dalia, creo que es una pregunta valedera. Entonces yo digo, oye, acá algo no concuerda, voy a preguntarle un poco más de lo que le quedó de secuela. Perfecto, el paciente puede decir la hemiparesia izquierda en la cual podía caminar, pero le hemos preguntado sobre disfagia, disartria, le hemos preguntado sobre problemas de diplopia, le hemos preguntado sobre trastornos sensitivos que le habían quedado, o problemas para ver los lados en el momento, o problemas de que se tropieza fácilmente cuando camina porque no ve bien lo que está a los costados. Entonces, algo no está cuadrando, ¿ok? Y eso en general, no es solamente para neurología. Cuando queremos hacer un buen diagnóstico, tenemos que ver que sea todo coherente. Si no está siendo coherente, algo está mal. O no hemos hecho bien nuestra historia, no hemos hecho bien nuestro examen clínico, estamos pasando algo que deberíamos haber examinado o preguntado y de esa manera poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que quede de enseñanza. Hay problemas acá, ¿no? Oye, como un trastorno sensitivo de un lado y trastorno motor de otro lado en el tronco encefálico. ¿En qué momento puede hacerse eso si las dos, ya a ese nivel, las vías ambos sensitivas y motoras están cruzadas? Quiere decir que el problema sensitivo y motor siempre debe estar del lado opuesto. Y acá no es así. ¿Qué está pasando? Algo está mal. Bien. ¿A qué le hago más caso? ¿Al problema motor o al problema sensitivo? Ok. No hay Babinski. Los reflejos fototendinosos, perfecto, acá está bien. Que me digan que el izquierdo está 3/4, que me dice que hay una hiperreflexia, que hay un problema piramidal. Ok. Listo. Como un problema piramidal ya me está dando otros problemas más de disfagia, disartria, que es lo que ustedes han mencionado, ¿no? Que eso está más lateral en el bulbo, incluyendo el trastorno sensitivo que están mencionando, que el problema motor, porque la vía piramidal está cerca de la línea media en el bulbo, mientras que en la parte alta del bulbo está el trastorno o las vías sensitivas están un poco más laterales. ¿Ya? Y los núcleos de los pares canales están un poco más laterales. ¿Ok? Entonces, esa es la enseñanza. No es de que yo quiero a la fuerza que quiero llegar a un diagnóstico, sino hacerlo correctamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es preguntar mejor para ver si es que ha habido algunas secuelas que no me ha mencionado el paciente y que las estoy tomando como si fueran de su problema actual. Y segundo, tengo que examinar mejor a mi paciente. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, eso debe quedar como enseñanza.
Ya. No importa que ahorita no hayan encontrado la lesión o que no la puedan corroborar, pero sí, eso que les diga allá, algo no está bien, algo no lo quiero, no quiero decir, a poner un diagnóstico por ponerlo, no. Algo no está cuadrando, tengo que rehacer mi historia clínica, tengo que examinar a mi paciente para hacer el diagnóstico correcto. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. Eso que quede enseñanza, jóvenes. Y nos vemos el martes 7:30 de la noche en el examen. Muchas gracias. Hasta luego.